2, 3, fight! La Neo Geo AES puede presumir de ser la consola doméstica con el porcentaje de juegos malos más bajo de todas las consolas que han existido. Y la razón es sencilla. Todos los juegos de Neo Geo provienen de los arcades. Y en una máquina arcade, si el juego no era bueno, nadie echaba moneda. Por lo que los desarrolladores procuraban que todos los juegos destinados a los salones tuvieran un mínimo de calidad. Pero a pesar del filtro que suponían los salones arcade, en Neo Geo también salieron algunos títulos bastante desafortunados. Vamos a ver cuáles fueron los 10 peores juegos de Neo Geo. A mediados de los 90 estaban muy de moda los gráficos prerenderizados, y Saurus utilizó esta técnica para este juego, con unos resultados desastrosos. Y es que un juego como este, con una temática tan manga, estaba pidiendo a gritos gráficos realizados a mano. Pero incomprensiblemente se utilizaron gráficos prerenderizados, y de una calidad malísima. Los diseños de los personajes son ridículos. Y el modelado de personajes es demasiado primitivo incluso para el año 1996. Neo Geo tenía una paleta de colores enorme, y sin embargo para este título se escogió la peor combinación de colores posible, con tonos con demasiado contraste entre sí, que hace que los sprites se vean sucios y borrosos. La animación es tan mala que cuando los personajes atacan rápidamente cuesta entender qué es lo que están haciendo. Los personajes, lejos de parecer realistas, tienen una apariencia como de plastilina, y los escenarios son de lo más artificiales y tristes. El sonido tampoco se salva, la música suena demasiado fuerte, y los golpes apenas se escuchan, por lo que cuesta saber cuándo estamos golpeando. A nivel jugable no se puede decir que sea malo del todo, pero tiene problemas evidentes en las colisiones y en las cajas de impacto, que hacen que los combates sean confusos, además de ser desmesuradamente difícil. Nuestro rival lo parará absolutamente todo. Hay gente que dice que este juego ha envejecido mal, pero lo cierto es que a los que vimos este título en los salones arcade en su momento de salida, ya nos pareció un auténtico dolor a nivel gráfico. Y yo jamás conseguí ver a nadie que echase una sola moneda a este juego. A finales de los 80 y principios de los 90, el género más de moda era el de los beat'em up, encabezados por el aclamado Final Fight. Y la respuesta de SNK fue este quiero y no puedo del título de Capcom. Empezando por los tres personajes principales, que son una copia descarada de los del título de Capcom, pero con un diseño mucho más chapucero.
Las animaciones, además de malas, resultan un tanto ridículas. El resto de personajes también tienen un diseño un tanto extraño. Donde sí luce bien este juego es a nivel de escenarios. Son muy variados, muy detallados y con una ambientación fantástica. Pero todo este trabajo se va por tierra cuando llegamos al apartado jugable. Los impactos y las colisiones de este título son un desastre total. Cuesta mucho saber cuándo estamos pegando a nuestro rival. Siempre tendremos la sensación de estar pegando al aire. Es una sensación tremendamente desagradable, que tira por tierra el resto de aspectos del juego. Además, los rivales nos podrán pegar en mitad de nuestros golpes. El salto es completamente inútil, y las presas salen cuando quieren. No voy a negar que a nivel gráfico este juego tiene su encanto. Su ambientación y melodías te sumergen de lleno, y tiene ese aire de las películas de acción de los 80. Pero como he dicho, todo esto se va al traste por culpa de una jugabilidad y un control que no hay por dónde cogerlo. Tecmo, en 1996, intentó emular los éxitos cosechados por SNK con su saga Super Psychic, pero no lo pudo hacer peor. Este título provoca la risa al lado de los de SNK. Las animaciones son ridículas, y los jugadores son todos iguales, y con un diseño horrible. Los campos, aunque aceptables, son todos prácticamente idénticos. El sonido es aceptable, con voces claras, pero el comentarista ni siquiera es capaz de pronunciar correctamente la palabra gol. Pero lo peor es la jugabilidad. Los pases nunca llegan a su destino, y los regates se realizan mediante un absurdo minijuego que depende más de la suerte que de la habilidad, y que paraliza la partida continuamente. El juego dispone de un zoom que es exageradamente rápido, y cada vez que actúe nos dejará desorientados en mitad del campo. Otro fallo que tiene es que da la sensación de que allá donde vaya el balón siempre estará plagado de jugadores, resultando siempre confuso y caótico. La colocación de jugadores en el campo no tiene sentido ninguno, y en ocasiones nos podemos encontrar más de 14 jugadores dentro del área. Ni siquiera algo tan sencillo como ubicar correctamente los botones fueron capaces de hacer. El botón de disparo está colocado en medio de dos de pase, lo que conseguirá que nos confundamos constantemente. Este lamentable intento de copiar a SNK, lo único que consiguió es uno de los peores juegos de fútbol arcade de la historia. Estamos ante el título a nivel gráfico más lamentable y desagradable de todo el catálogo de Neo Geo. A nivel jugable no tiene mucha historia, es un juego de majón tan válido como cualquier otro. Si conocemos las reglas podremos jugar sin problemas, pero a nivel técnico y de diseño estamos ante el peor juego del sistema. Los personajes están realizados en plan cómico, pero el diseño es tan grotesco y de tan mal gusto que lejos de provocar la risa, lo único que provocan es vergüenza ajena.
Aparte de los personajes, nos encontramos con un tablero y un fondo monocromáticos, al más puro estilo consola de 8 bits. A nivel de sonido, tenemos unas pocas voces de mala calidad y una única melodía repetitiva y taladrante a más no poder. Se suele decir que en un videojuego lo realmente importante es su jugabilidad, y no los gráficos. Pero en este caso, el apartado gráfico es tan grotesco y desagradable que ni siquiera su jugabilidad aceptable lo salva. Los que no sean muy conocedores del sistema se sorprenderán de ver cómo esta atrocidad pudo salir en Neo Geo. Estamos ante uno de los peores puzzles que se hayan visto nunca en un salón arcade. El peor error que se puede cometer a la hora de desarrollar un puzzle es que las piezas se confundan. Y en este juego se confunden y mucho. Para empezar, se han empleado algunos colores similares, algo incomprensible. Además, las figuras, en vez de ser formas geométricas simples, son muñequitos y con varios colores cada uno. Además, durante la partida, los muñequitos irán girando, lo que aún hará más difícil identificar cada figura. Ya solo con esto sería suficiente para afirmar que estamos ante un mal juego. Pero es que además, el sistema de juego es complicado y confuso. En vez de girar las figuras que van cayendo, giramos el tablero completo. Esto puede parecer original, pero rápidamente nos daremos cuenta de que es un caos absoluto. En el momento que tengamos unas cuantas piezas colocadas, nos será imposible imaginar en qué posición quedarán cuando gire el tablero. Y acabaremos girando el tablero intentando combinar piezas por puro azar, lo que da como resultado un puzzle increíblemente caótico y confuso. Si a esto le añadimos el peor apartado sonoro que se ha escuchado nunca en una Neo Geo, con un par de voces de baja calidad, FX casi inexistentes y unas melodías taladrantes con una calidad más propia de un Spectrum que de una Neo Geo, pues el conjunto no podía ser peor. Un puzzle al que es mejor no acercarse. Lo que nos ofrece este título deportivo es el aburrimiento hecho videojuego. Ya empezamos mal con la vista escogida, ya que una vista lateral limita mucho nuestras acciones. Pero es que además durante la partida apenas tendremos que hacer nada. Simplemente nos colocamos donde va a caer el balón y el jugador automáticamente lo pasará al segundo. El segundo elevará el balón él solo y el tercero saltará automáticamente. Y únicamente tendremos que darle al botón de tiro cuando este esté en el aire. Todas las jugadas son iguales y se repiten continuamente mientras nuestra paciencia aguante. Además, los partidos son terriblemente lentos y faltos de emoción. Si a esto le añadimos un apartado gráfico más propio de una máquina de 8 bits, pues ya lo tenemos todo hecho. Los escenarios son horribles y todos iguales, solo cambia el color. Los jugadores son minúsculos, con una definición bajísima y todos iguales, además de tener una animación lenta y penosa, especialmente cuando caminan, que resulta de lo más ridículo. Tenemos 3 ligas, la masculina, la femenina y la futurista, pero son todas iguales. La futurista tiene un escenario diferente, y super tiros,
pero que no mejoran en nada los tiros normales. Además de un árbitro robot cutrísimo y de lo más irritante. Y para no desentonar con el resto de aspectos, nos encontramos con una banda sonora de lo más taladrante y repetitiva. Un título deportivo para olvidar. Extrañísimo experimento de juego el que realizó SNK el año de salida de Neo Geo, y que no pudo salir peor. Y es que intentar realizar un beat'em up en primera persona en un juego en 2 dimensiones es cuanto menos descabellado. Gráficamente tiene sprites grandes y efectos de zoom, pero es repetitivo a más no poder. Los enemigos hay 4 o 5 diferentes que cambian de color y se repiten constantemente. Y tenemos un único escenario que se repite una y otra vez, poniendo a prueba nuestra paciencia continuamente. Si a esto le añadimos que el juego es incomprensiblemente largo para ser un arcade, una partida completa puede durar cerca de 2 horas, pues el cóctel de aburrimiento conseguido no podía ser mayor. Y cómo no, una melodía monótona y repetitiva para acabar de rematarlo. Además, a la hora de jugar es de todo menos divertido. Mientras tengamos armas secundarias, podremos eliminar los enemigos relativamente fácil, pero se agotarán pronto. Y cuando tengamos que eliminarlos a puñetazos, que será la mayor parte del tiempo, el juego se volverá desesperante y casi injugable. Y los enemigos nos durarán una eternidad, volviendo el juego todavía más lento y aburrido. Yo todavía no comprendo cómo un título tan aburrido, injugable y que dura casi 2 horas pudo salir en los salones arcade. Este título de SNK fue el primer simulador de velocidad en vista posterior que apareció en Neo Geo, y afortunadamente fue el único. De entrada, estamos ante un juego al más puro estilo Hang-On de Sega, pero en vez de controlar la moto con un manillar, lo hacemos con un stick. Por aquí ya empezamos mal. Cuando giramos la moto con el stick, esta se quedará girando, y tenemos que mover el stick hacia el lado contrario para enderezarla, lo que resulta incómodo y extraño. Gráficamente es muy simple. Los escenarios son todos iguales, solo cambia el fondo y algún cartel de la pista. La pista es increíblemente estrecha, y en todos los circuitos igual, y las motos demasiado grandes, por lo que un simple adelantamiento a un rival es una tarea complicadísima. Si nos encontramos 2 motos en la pista, ya será casi imposible el adelantamiento. Además, cada vez que rocemos una moto, perderemos muchísimo tiempo, mientras que a los rivales, inexplicablemente, nunca les afecta. Pero lo peor de todo es la manera en que nos aparecerán motos por detrás. Estas aparecerán sin previo aviso, y en muchos casos colisionarán con nosotros sin posibilidad de esquivar. Únicamente dependerá de la suerte que al aparecer nos den o no. Además, da igual que vayamos a fondo en plena recta, que aparecerán y nos darán. Esto hace este juego completamente injugable, ya que el ganar o perder carreras depende únicamente de la suerte, independientemente de nuestra habilidad. También disponemos de turbos, que se supone que nos servirán de ayuda, pero en los circuitos apenas hay rectas, y si utilizamos el turbo, lo más probable es que nos salgamos de la pista. Lo único decente de este juego es su modo historia,
en el que vamos por una ciudad retando a diferentes pilotos. Pero ni siquiera esto salva este título de ser uno de los peores juegos de Neo Geo con diferencia. Una vez llegados al número 2 de la lista, aquí damos un salto de calidad en lo que a videojuegos mediocres se refiere. Y es que lo de este título es un despropósito absoluto. Técnicamente es tan malo que parece increíble que sea de 1994. El diseño de personajes es de lo más desafortunado. Incluso llega a rozar lo grotesco. Pero aún peor son sus animaciones. El tema de las animaciones de este juego es para echarle de comer aparte. Aparte de malas, los distintos cuadros de animación no siguen una coherencia lógica, por lo que las animaciones resultan falsas, bruscas y absurdas. En más de una ocasión nos provocarán la risa por lo lamentables que son. Si a esto le añadimos que durante las magias o los golpes los personajes realizan unos gestos de lo más ridículos, pues la combinación no podía ser de lo más mediocre. Los escenarios tampoco se salvan. Están vacíos, con un diseño de muy mal gusto y una paleta de colores que resulta triste y desagradable. El apartado sonoro, dentro de lo que cabe, es bastante decente. Las melodías son correctas y las voces también, aunque los personajes apenas tienen un par de gritos. Lo más destacable son los FX de los golpes, que han sido copiados descaradamente de otros juegos de SNK. Y a la hora de jugar, pues nos encontramos con una jugabilidad y control a la altura de su nivel técnico. No hay por dónde cogerlo. Las colisiones y las cajas de impactos están tan mal hechas que resulta casi imposible saber con certeza cuándo un golpe va a ser certero o no. El control es desagradable e impreciso. Las presas salen cuando quieren. Y los golpes nunca quitarán la misma vida. Además, los personajes reaccionarán de maneras extrañas tras ser golpeados, siempre sin sentido ninguno. Si a esto le añadimos que para hacer las magias tenemos que mantener el botón de acción pulsado y realizar los movimientos con el stick sin soltar el botón, una forma totalmente ilógica, pues el cóctel de injugabilidad y mediocridad es una combinación explosiva difícil de superar. Añadirle a todo lo anterior una dificultad exagerada y ya lo tenemos todo hecho. Neo Geo fue el sistema con los mejores juegos de lucha en 2 dimensiones de su momento, por lo que aún resulta más chocante que pudiera colarse esta abominación dentro de su catálogo. Y llegamos al número 1, al que por méritos propios es el peor juego de Neo Geo. A nivel técnico, este título es una vergüenza. A nivel gráfico ya estáis viendo que es un completo desastre. El diseño de los sprites de los personajes es tan cutre que parece que los haya dibujado un niño pequeño. Algo incomprensible teniendo en cuenta que este título está basado en un manga, por lo que el diseño de personajes, como mínimo, debería ser aceptable. Pero no,
es un auténtico despropósito. Y las animaciones son prácticamente inexistentes. Los personajes están completamente rígidos y solo mueven alguna de sus extremidades, con un resultado horrible. Los escenarios también son para echarse a llorar, con un diseño de lo más rancio y chapucero, y con muy pocos colores en pantalla. En cuanto al sonido, igual de mal. Melodías machaconas a base de pitidos y unas voces muy desagradables. Pero si pensáis que lo peor de este juego es su apartado técnico, estáis muy equivocados. A nivel jugable, este título es un insulto para la Neo Geo. Nuestro personaje es lento y terriblemente impreciso. Nunca sabremos si podremos golpear a nuestro rival. Los golpes a veces no quitarán nada y otras veces una barra entera. Nuestro personaje tiene multitud de golpes diferentes y movimientos de esquiva, pero que en la práctica no sirven para nada, por lo que al final se reduce a machacar el botón con la esperanza de que algún golpe impacte en nuestro rival. La inteligencia artificial del juego hace que cada vez que golpeemos, nuestro rival se tire hacia atrás haciendo imposible el impacto, lo que resulta desesperante. Además de ser injugable, este título es increíblemente difícil. Los rivales nos quitarán mucha más vida que nosotros a ellos. Si un rival nos acorrala contra la pared, inevitablemente vamos a recibir golpes hasta que caigamos al suelo. Es tan injugable que por mucha habilidad que tengáis, siempre llegaréis a un punto imposible de superar. Lo cierto es que en todo el juego no hay ni un solo aspecto positivo. Neo Geo fue un sistema con un catálogo repleto de juegos de enorme calidad, pero está claro que no todos fueron joyas, y aunque pocas, en su catálogo podemos encontrar algunas abominaciones como las que habéis visto. One, two, three, fight! A mediados de los 90 estaban muy de moda los gráficos One, two, three, fight!
Rápidamente cuesta entender qué es lo que están haciendo. Los personajes, lejos de parecer realistas, tienen una apariencia como de plastilina. Y los escenarios son de lo más artificiales y tristes. El sonido tampoco se salva. La música suena demasiado fuerte y los golpes apenas se escuchan, por lo que cuesta saber cuándo estamos golpeando. A nivel jugable no se puede decir que sea malo del todo, pero tiene problemas evidentes en las colisiones y en las cajas de impacto, que hacen que los combates sean confusos, además de ser desmesuradamente difícil. Nuestro rival lo parará absolutamente todo. Hay gente que dice que este juego ha envejecido mal, pero lo cierto es que a los que vimos este título en los salones arcade en su momento renderizados, Isaurus utilizó esta técnica para este juego, con unos resultados desastrosos. Y es que un juego como este, con una temática tan manga, estaba pidiendo a gritos gráficos realizados a mano, pero incomprensiblemente se utilizaron gráficos prerenderizados y de una calidad malísima. Los diseños de los personajes son ridículos y el modelado de personajes es demasiado primitivo incluso para el año 1996. Neo Geo tenía una paleta de colores enorme y sin embargo para este título se escogió la peor combinación de colores posible, con tonos con demasiado contraste entre sí, que hace que los sprites se vean sucios y borrosos. La animación es tan mala que cuando los personajes atacan la Neo Geo AES puede presumir de ser la consola doméstica con el porcentaje de juegos malos más bajo de todas las consolas que han existido. Y la razón es sencilla. Todos los juegos de Neo Geo provienen de los arcades. Y en una máquina arcade, si el juego no era bueno, nadie echaba moneda. Por lo que los desarrolladores procuraban que todos los juegos destinados a los salones tuvieran un mínimo de calidad. Pero a pesar del filtro que suponían los salones arcade, en Neo Geo también salieron algunos títulos bastante desafortunados. Vamos a ver cuáles fueron los 10 peores juegos de Neo Geo.